vaya a estudiar algo ahora, usted puede tener en su mente cómo interpreto este versículo, qué es lo que me está diciendo a mí, cómo lo puedo aplicar, en qué puedo yo respaldarme para sacar esa conclusión. Y entonces empezar a analizar y hacer un estudio un poquito más analítico, en que usted pueda sacar el mejor, ¿verdad?, el mejor provecho de cualquier versículo que usted vaya a estudiar. Ahora, hermano Pablito, aquí los discípulos no tenían ninguna idea, porque recuerden ustedes que el Señor los había venido preparando. Les digo, voy a ser entregado, los ancianos me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Y el Señor les venía diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre, y les venía diciendo, les venía preparando, pero no entendían ellos, no comprendían ellos. Si usted lee en el libro de Lucas, ahí dice que ya cuando les abrió los ojos de los entendimientos, entonces pudieron comprender la Escritura. Pero para ellos esto era un misterio todavía, porque el Señor les estaba hablando del pan. Ahora, ¿cuál era la relación o qué era lo que los judíos tenían muy en mente cuando oían de pan? Ahorita regresamos, no lo suelte. Cuando se oía de pan, ¿a qué venía o cuál era lo histórico del pan? Hasta ganas me dieron de pararme ya. A ver, cuando se habla de pan, históricamente, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor? Recuerden ustedes que en el libro de Juan dijo el Señor, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, en la historia de los judíos había una conexión con eso. ¿Cuál era? ¿Recuerdan la historia? Recuerden, allá en el desierto, cuando salieron de Egipto, por eso es bueno, mire, léanlo, si no quieren leer el libro de Génesis, porque es como 66 capítulos parece que son, ¿no? Más o menos. Si no quiere leerlo, no quiere leer toda la historia de la creación, del principio y todo eso, lea cuando menos el libro de Éxodo. Y en el libro de Éxodo es la historia de cómo sale Israel de Egipto. Y es como si fuera una novela. Usted empieza a leer, ¿verdad?, cuáles eran las luchas, los problemas, las aflicciones, las necesidades, las persecuciones, el maltrato que sufrían, todas estas cosas que sufrían los judíos. Y cómo Dios levanta a un hombre llamado Moisés. Y cómo Moisés, ¿verdad?, vive 120 años y esos 20 años se están separados en 3 periodos de su vida y 3 periodos que vienen simbolizando, ¿verdad?, el proceso de la preparación de un liderazgo que Dios usó para que sacara a ese pueblo los primeros 40 años de su vida en un palacio viviendo la vida, luego los siguientes 40 años allá en el desierto huyendo, corriendo, y cuando se cumplen los 80 años recibe un llamado en ese capítulo 3 de Éxodo, en ese versículo 15, cuando Dios habla por medio de la zarza, y tenemos a un hombre que se levanta como un gigante y saca a un pueblo de la esclavitud. Muy interesante. Ahora, en ese libro de Éxodo, ahí es cuando ya sale el pueblo y empieza a quejarse de Dios. Y esto son historias reales, verdaderas, verídicas, que pasó esto, pero ahí también nos revela el carácter, ¿verdad? Podemos relacionar a veces nuestras debilidades ahí, porque hay gente que reniega en muchas ocasiones de estar en la iglesia. ¡Hey! A todos nos pasa. Hay gente que, ¡ay! Si yo no estuviera en la iglesia ya me hubiera matado, digo uno. Hombre, calma, llévese en paz. Pero cositas así, ¿verdad? Y tratan de alguna manera de reaccionar en una manera negativa, que es anticristiana, pero que por la humanidad que existe en todos nosotros, a veces flaqueamos. Y todos flaqueamos, de una manera u otra. Y ese es el problema, ¿verdad? Que no debemos caer en el error de creernos más santos que otros, porque todos flaqueamos en una manera u otra.
Pero hay un proceso también para salir de esos momentos de flaqueza, ¿verdad? Ahora, cuando venía saliendo, les dio hambre y se empezaron a quejar. Allá en Egipto teníamos caldos de cebolla. Imagínense, comer caldo de cebolla todos los días. Teníamos pescados, comíamos caldo de cebolla con pescado. Y aquí venimos en el desierto, nada nos da el Señor. ¿Qué sucede? Dice la Biblia que Dios se airó. ¿Y qué sucede? Le dijo Moisés, ¿sabes qué? Mañana va a empezar a caer maná del cielo, pan. Pero una cosa te voy a decirles, recojan a más lo que se vayan a comer. No guarden para el otro día, porque si lo guardan para el otro día se va a echar a perder. ¿Qué piensan que hicieron la mayoría? Entonces, Dios relaciona ese maná, ese pan, lo relaciona con Él. Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Ahora, lo miramos ahora aquí sentado el Señor alrededor de una mesa grande, rectangular, creo yo, circular, yo no sé. A lo mejor estaban sentados en el suelo. Y hace la declaración, este es mi cuerpo. Mira el pan y les dice, este es mi cuerpo. Pues para mí, entiendo es que es el sacrificio que iba a hacer. Y entiendo los corderos que se iban a recordar el sacrificio de él y que les quieran la memoria de él para cuando él viniera. Okay. Ahora miren, les voy a decir algo, y lo voy a decir con mucho respeto, porque a veces la gente malentiende las expresiones y andan ahí un poquito luego. Pero miren, tenemos que tener mucho cuidado nosotros, hermanos, de no religiosinar este evento. Este evento no tiene fecha. Este evento no tiene lugar donde se debe de llevar. Y digo a uno porque hubo una división en la iglesia apostólica allá en los 1920-30 en México, donde salió una iglesia, y aquí en San Bernardino hay una de ellas, que practican que la Santa Cena solamente se debe de llevar en el mes de agosto y en Guadalajara. No se puede hacer fuera de ahí. Y ahí va la gente cada año haciendo su expedición hacia Guadalajara. Yo no lo critico. Yo nada más hablo del hecho de que se puede espiritualizar de tal manera que caigamos en fanáticos. Y no, Señor. Las palabras que acaba de decir, hermano, tienen mucha razón. Dijo el Señor, cuantas veces lo hicieres. Otra palabra, lo podemos hacer cada semana. Porque no pone un límite. Lo podemos hacer cada mes, lo podemos hacer cada 6 meses, lo podemos hacer cada año. El caso es que se haga, porque tiene un propósito esto. Entonces, lo primero es saber discernir qué es lo que simboliza ese pan. Saber discernir cuáles son los elementos de esa cena. Para que usted no venga borracho y se quiera tomar la cena, Padre Cristo. Lo digo con mucho respeto, no estoy usted usando una paradoja quizás o un paradigma. Hay gente que cree que puede andar en el mundo y tomar la Santa Cena como si fuera cualquier cosa. Estoy diciendo porque lo que la Biblia dice. Y por eso es que tenemos nosotros que meditar en esto. Ahora miren, antes de entrar en el pan y el vino y todas esas cosas, miren, tampoco sea de los que le sacan la vuelta a la Santa Cena. Porque hay mucha gente en Santa Cena y se van hasta Cancún. Allá anda el hermano Lugo cancuneando, porque la Santa Cena va a ser el próximo domingo. O se enferman, o hacen carne asada, o se van al cine, yo no sé. Pero muchos le sacan la vuelta a esto y le huyen a la Santa Cena. Tienen temor de participar de la Santa Cena. No están seguros de su estado espiritual. Y eso es un peligro. Porque si una persona no está consciente de su estado espiritual, quiere decir que pasa una vida, si ha pecado, si ha caído en error, lo que sea, no ha buscado el arrepentimiento, no ha buscado la limpieza espiritual.
No ha venido al altar a gemir, a llorar, a decirle a Dios, Señor, ayúdame, límpiame. Porque recuerde, no se trata solo de la Santa Cena, se trata del arrebatamiento de la iglesia. Estamos esperando la venida cuando el Señor llame a la iglesia. Y si no estamos preparados para participar de un sacramento aquí en la tierra, ¿usted cree que vamos a